Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo, estuve viendo una serie hace ya un tiempo. La cuestión es que mientras estaba viendo esta serie, que es esta de Listener, no sé en qué plataforma podéis verla, porque es que además se lo he preguntado a San Google y no me dice nada, porque se confunde con otra que está en Prime Video. Yo la vi, pues en una página que suelo dar en los directos. La cuestión, esta serie que la empecé a ver y que ahora os diré de qué trata, cuando la empecé a ver dije, esto viene de un hecho real, seguro. No sé, me da a mí la sensación de que esto lo he escuchado yo antes. Esto a mí me suena. Así que efectivamente empecé a investigar y me di cuenta de que sí es algo que está basado en un hecho real, pero es que además hay varios casos y por eso a mí me sonaba tanto. Así que dije, a lo mejor no soy la única curiosa que le gustan estas cosas extrañas, diferentes, raras. Yo lo voy a comentar en el canal porque es algo que me interesa y a lo mejor hay alguna otra alma dentro de tanto siniestro al que también le interese. Así que sin hacer esta introducción más larga, voy a hablaros de la serie y del hecho real. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. La serie es esta, como os digo, no sé en qué plataforma se puede ver. Yo en Discord os dejaré el enlace directo a los miembros. Y bueno, la cuestión es que dice que tiene 4 capítulos, pero son 5, entonces no sé por qué ese pequeño error, que en internet en todas partes pone que son 4, pero son 5 capítulos. ¿De qué trata The Listener? Bueno, The Listener trata de una profesora pues que lleva una vida aparentemente pues normal, apacible y que le gusta, es profesora. Y bueno, pues de repente un día le sangra primero la nariz y después de sangrarle la nariz empieza a escuchar un ruido que claro, a medida que va pasando digamos los días se va intensificando, o por lo menos parece como que lo siente más intenso. Empezará a buscar el origen de este ruido, se empezará a volver un poco loca, incluso visitará al médico y le dirá que si es algo psicológico, que si le da, que si le... Frentes abiertos. Por un lado, ¿qué es ese zumbido que está escuchando? Por otro lado, la relación con el alumno, pues que no deja de ser un alumno y que puede dar lugar a... Vamos a tener varias, a cosas. Y lo tercero y más importante, ¿realmente su vida era tan apacible, tan buena y tan todo? ¿O a partir del zumbido es que su vida ha tenido algo más de Picantovich? Porque es que parece como que está en la crisis de los 40, que yo eso no lo entiendo porque yo estoy en los 40 y largos y pienso, joder, pues yo me encuentro muy bien, estoy en la flor de la vida, no entiendo estas crisis. La serie está muy interesante, pero claro, tú dirás, entonces el hecho real es el hecho del zumbido. ¿Es cierto que hay un zumbido que cierta gente escucha pero que otra gente no escucha? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y qué explicaciones se da? ¿Y dónde ha ocurrido? ¿Y en cuál de todos los zumbidos del planeta? Porque esto ha ocurrido en diferentes partes del planeta, México, Bristol, que Bristol es en el que está basado la serie. Bristol, Canadá, Estados Unidos... México, ha pasado, incluso creo que en Suiza, en fin, ha pasado como en diferentes países que de repente una persona o un grupo de personas han dicho que han empezado a escuchar un sonido, un pitido que sonaba como un motor. Es que muchísima gente dice que aunque este zumbido es como de muy baja frecuencia, por lo tanto es captado por muy poca gente, pues la mayoría de la gente dice que se parece a un motor diésel. Porque de hecho le empezaron a entrevistar a la gente cuando en el momento en el que, claro, bastantes personas empezaban a reportar este sonido, pues se empezó a preguntar qué clase de sonido es para descartar pues que fuera tráfico, que fuera la casa, en fin, varias cosas, ¿vale? Y estos quedaron totalmente descartados centrándonos en el ruido del motor diésel. ¿Qué datos objetivos tenemos alrededor del zumbido? Bien, pues que en el núcleo de población donde de repente se despierta este fenómeno, solo un 2% de la población de ese núcleo puede oír el zumbido. También se sabe que afecta más a mujeres que a hombres. Y otra cosa como curiosa es que aunque se alejen del sonido, pues el sonido no para. También es verdad que muchas veces se reporta que no es tanto un sonido, sino que es una vibración que le hace la sensación de sonido al cuerpo. Y también se reporta que son las personas adultas las más propensas a escuchar este tipo de zumbido. Sí que es verdad que muchas veces los investigadores han realizado pequeñas grabaciones donde se estaba realizando ese pequeño zumbido y sí que se encontraban pequeñas vibraciones a hercios, pero muy bajo. Y también, de hecho se decía que ese zumbido era más o menos como, ¿sabéis el ruido del dentista? El zzzz?
pues se comparaba más o menos en esa franja de sonido, ¿vale? Como para que una persona normal, que no entendemos tanto de hercios, podamos entender cuál es la franja de sonido. Y era básicamente esa. Y también otra cosa bastante curiosa es que este sonido, al ser en baja frecuencia y ser como una vibración también muchas veces, pues aunque te pusieras tapones para los oídos, el sonido no disminuía. Ya te digo, aunque te alejaras y te pusieras tapones, el ruido seguía siendo el mismo. De hecho, inclusive hay un caso en España que ocurrió en Cádiz y que ocurrió el 7 de enero del 2014 entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana y que afectó alrededor de 50 personas y que incluso uno de ellos llegó a grabarlo con el móvil. Pero como os digo, ha ocurrido en Argentina, en México, en Londres, en España, en varios casos. En Argentina, de hecho, también hay varios casos. Ha ocurrido a lo largo de todo el mundo y, como os digo, pues han hecho varias investigaciones pues a ver qué ocurría con este zumbido. Bien, se han dado varias explicaciones, aunque ninguna ha podido ser concretada, y lo único es que hay la última investigación que se hizo al respecto, que fue alrededor del 2019, tampoco es que lo dejara muy claro, pero yo os voy a dar las explicaciones pues más... eso. Y también algunas consecuencias muy negativas que hubo alrededor de este zumbido. La cosa es que estos zumbidos siempre se suelen relacionar con algo metálico, así que lo que creen es que puede ser que algunas fábricas hagan algún tipo de ultrasonido que sea muy baja la frecuencia, pero que algunas personas más sensibles pues sean capaces de, digamos, captarlos porque tienen algún tienen como algún implante metálico o algo que pueda hacer que esa vibración se extienda y de alguna manera esas personas estén mucho más sensibilizadas. Lo que pasa es que, claro, esto se deja como que algo sería muy concreto, ¿no? Que estuviera la fábrica bastante cerca, que el ultrasonido fuera muy bajo, que la persona notara esa vibración, en fin, se tiene que juntar varios factores y la verdad es que es una explicación, pero todavía no se ha concretado en qué persona se puede dar eso, ni ha sido la explicación de otros zumbidos anteriores que había habido pues, en diferentes regiones del mundo. También el tinnitus, que ya sabéis que el tinnitus es pues cuando tienes de hecho cuando tienes a lo mejor cera en los oídos o no la tienes muy limpios, como que escuchas como un eco, ¿vale? Y escuchas ciertos sonidos. Sin embargo, pese a que esta es la explicación que dan algunos científicos, hay personas que han sufrido el zumbido y que han sufrido tinnitus y que dicen que los sonidos no se parecen en absolutamente nada. Las emisiones otoacústicas, que tú dirás, ¿eso qué cojones es? Eso es, seguro que te ha pasado. Muchas veces tú eres capaz como de oír tus propias pulsaciones. O sea, alguna vez seguro que has notado como el pum, 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 pum. E inclusive cuando te duele mucho la cabeza, cuando corres mucho, que notas como tú mismo eres capaz de oírte, pues se refiere a eso. Pero evidentemente, como te digo, estamos intentando atribuir que este sonido raro como de un motor lo hace alguna parte de tu cuerpo, lo cual es bastante raro porque tú realmente cuando estás escuchando, sabes que estás escuchando tus pulsaciones. Quiero decirte, tú sabes, incluso un niño pequeño te dice, oigo mi corazón, y no es que lo esté oyendo en ese momento, sino que oye el pum, 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 y por más pequeño que sea, le llega la lógica de decir, ese es mi corazón. Entonces, ¿qué parte de tu cuerpo puede hacer el ruido de un motor diésel? Pues no sé, yo lo veo complicado, pero bueno, es otra de las explicaciones que se da. Colisiones de olas oceánicas, y es que las colisiones de las olas oceánicas hacen un ruido cuyas ondas longitudinales, perdón, es que soy disléxica y la palabra tela, crean un infrasonido que lo que hace es que pueda ser captada por ciertas personas. O sea, que esto sí podría ser posible, pero el problema es que, bueno, no todo, sí que es verdad que la mayoría de sitios donde ha ocurrido el zumbido ha habido mar cerca, véase Valencia, véase Cádiz, y yo el resto del mundo pues no lo conozco tanto, pero la parte en España toda la que ha pasado en mar, y algunas que he investigado pues también eran mar, entonces sí puede ser, pero ¿qué ocurre con aquellas regiones donde no había mar? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque también otra explicación que hay son los peces, y es que dicen que hay un pez, que os voy a leer el nombre, que es el Porycthnys notatus, que es un sapo cabezón, pone aquí, pues resulta que hace un ruido al aparearse, pues que se puede explicar. Y esto de nuevo se ha explicado en algunos casos. Al final se ha podido explicar lo que ha ocurrido en unos casos u otros, pues se ha explicado. ¿Que haya una explicación concreta para todos? Pues no, ¿vale? Cada uno se explica por los movimientos de la Tierra, movimientos oceánicos, por fábricas que han estado cerca, e inclusive dicen que muchas veces lo que ocurre es que la persona, una vez que oye este zumbido, se empieza a obsesionar, que es algo que de nuevo vemos en la serie, ¿no? Como que cuanto más te obsesionas con ese sonido,
pues más te suena. No sé si os ha pasado alguna vez que ha llegado de noche, ha habido un sonido de lejos, que si de normal, que si a lo mejor tú no haces caso, pues te pones a dormir y no te enteras de nada, pero ¿qué pasa? Que tú estás en mitad de la noche intentando dormir y tienes ahí ese ruidito y al final es que solo escuchas ese ruidito. ¿Por qué? Porque directamente, igual que tu cerebro es capaz de ignorar muchas cosas para dedicarse a otras más importantes, pues hay muchas veces que el cerebro es muy gracioso y dice que estamos de noche, de madrugada y tú quieres dormir, me voy a concentrar en ese pequeño sonido que seguramente podría ignorar, pero que no lo voy a ignorar para crearte insomnio. Y entonces, pues esto es básicamente igual, ¿vale? Estas personas se llegan a obsesionar con el zumbido. De hecho, en uno de los casos de Bristol, lo que ocurrió, que bueno, ya lo veréis en la serie, aunque la serie, bueno, no es del todo como en la realidad, así que yo os voy a contar el caso real y luego ya en la serie lo veréis. Pero en el caso real es que muchísima gente de Bristol se llegó a obsesionar muchísimo hasta el punto de que cogieron depresiones y enfermedades mentales. Y en uno de estos casos, en 3 de estos casos que hubo esta obsesión y esta enfermedad mental, acabaron pues personas que decidieron desvivirse, ¿vale? No podían soportar el zumbido, se había convertido como en algo muy obsesivo en su vida, no le encontraban explicación, empezaron a pensar que era algo turbio, extraño, venido de las altas esferas de los extraterrestres y esta gente. Y bueno, pues acabaron así, ¿vale? Desviviéndose. Y en cuanto a la primera vez que yo escuché hablar del zumbido, bueno, pues fue 2 veces. Una fue en un libro que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál fue, pero sé que uno de los relatos de horror, es que ese es el problema, ¿vale? Que es un relato de la serie, sabéis que es una serie antológica de horror, que es Horror 1, 2, 3, 4, y son un montón de escritores que escriben pequeños relatos de terror y ahí se publican. Bueno, pues en uno de esos relatos, la primera vez que yo escuché hablar de este zumbido, pero allí sí que parecía todo como mucho más... ¿Cómo te digo yo? Mucho más fantasioso. No me dio por pensar, también lo leí mucho más pequeña, no me dio por pensar que estaba basado en hecho real. De hecho, en Tommy Knockers, que es un libro de Stephen King, también se habla de esta especie de zumbido, pero si habéis leído Tommy Knockers, que mucha gente lo odia, a mí el libro me encanta, la película entiendo que es un truño, pero el libro me fascina, pues sí que es verdad que también se habla de esta especie de zumbido. Lo que pasa es que lo oye todo el pueblo y lo oye todo el que aparece por el pueblo y al final tiene su explicación. Y luego también salió en... ¿cómo se llama este programa? Expediente X, ¿vale? En Expediente X también se hablaba de este zumbido y también se le daba como, de nuevo, como un rollo así de ovnis, extraterrestres y todo eso. O sea que el zumbido sí que es verdad que ha estado muy presente muchas veces y es como una leyenda, no leyenda, porque al fin de cuentas es algo real y que tiene sus explicaciones lógicas. Pero sí que es verdad, bueno, que ya sabéis que cuando aparece algún fenómeno un poquito raro que solo afecta a unas determinadas personas, si esas personas son un poco más frágiles mentalmente o están más predispuestas a digamos, a que le ocurran ciertas cosas, pues sí que es verdad que el zumbido al final sí que te puede afectar de manera psicológica. En la serie lo vais a ver cómo a esta mujer, pues psicológicamente sí que le va afectando. Entonces ya cuando nos encontramos, uno de los estudios que hay referente al zumbido, que esperad, tengo por aquí la universidad, Vale, la Sociedad Acústica de América hizo un estudio, pues claro, al ver que este zumbido como que se iba expandiendo y había afectado ya a diferentes regiones a nivel mundial, se dedicaron a hacer un estudio. Y a partir de este estudio sí que es verdad que, digamos que se empezó a encontrar ciertas consecuencias psicológicas. Puede ser cierto porque yo ahora que estoy estudiando psicología, ya lo sabéis, entraré en tercer año pues, el año que viene. Bueno, en realidad el año que viene, pero será este año. La cuestión, sí que es verdad que cuando el cerebro está pasando por una depresión, una ansiedad o ciertas cosas, sobre todo cuando estás con un trastorno de ansiedad generalizada, que es muy normal que vaya acompañado de depresión, tu cerebro es como que de repente, claro, está como muy alerta. Imaginar todos los mecanismos que se activan ante la ansiedad, que no deja de ser el modo supervivencia del ser humano. Si tú estás en este estado de ansiedad y eres capaz de captar señales de forma que de otra manera te serían mucho más sutiles debido al trastorno, pues sí que veo normal que tu cerebro sea capaz de captar este sonido, ya que está como en alerta 24/7, está en modo supervivencia, así que digamos que sería mucho más receptivo a este sonido, lo cual explicaría por qué los estudios dicen que las personas con estrés o que están pasando por determinadas etapas un poco más difíciles en su vida, son capaces de oír el sonido. Y si bien es cierto que no hay un estudio concreto que diga 100% que el zumbido es captado por personas con ansiedad, más que nada
no lo pueden hacer porque cada zumbido que ha ido saliendo le han sacado una u otra explicación. En un caso era por el pez este, sapo enorme este, que creaba ese zumbido. En otros casos era una fábrica que trabajaba con ultrasonidos. En otro caso las olas oceánicas. En fin, siempre se ha dado como diferentes explicaciones. Entonces no se puede dar una única. Pero sí que es verdad que han averiguado que precisamente en estas personas con estos problemas, pues digamos que están como más predispuestas. Y lo que os digo, yo lo veo muy probable por el tema de la ansiedad, cómo vive tu cerebro cuando está en ese estado. Así que podría ser. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que me puedes ayudar haciéndote miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutar de contenido exclusivo, no solo vídeos, también libros y cosas que voy subiendo en el Discord, en la sala de los miembros. Tú entras al Discord, dices que eres miembro y allí está la sala con un montón de libros y de cosas. Por otro lado, también hay un corazón con el símbolo del dólar, que es un súper gracias para que yo sepa que esto te ha encantado. Y si no, no te preocupes, porque una forma muy buena es me gusta, compartir y suscribirte. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeo, directo, short. Si tú no ves antes, real es porque tú no quieres. Coméntame, porque los comentarios me dan la vida. Y aparte, si tú quieres un vídeo de algo, tú me lo pones en los comentarios y yo te lo haré más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me queda decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías.